Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la historia sagrada, resumen de la Biblia escrita por Don Bosco. Don Bosco escribió un libro que se llama Historia Sagrada, que es resumen de toda la Biblia. Y en el capítulo 1 de la primera parte, San Juan Bosco nos habla de la creación de los ángeles. Creación de los ángeles. En esta tercera charla hablamos de los ángeles buenos y después veremos los malos también. Don Bosco dice: antes de la creación de este mundo ya había creado Dios una multitud de ángeles. Esto es espíritus sin cuerpo. Lo que llamamos espíritu puro es espíritu sin cuerpo, no material, enriquecidos con excelentes dones, y los había constituido príncipes suyos. Entonces, excelentes dones. Por ejemplo, un ángel no necesita estudiar 10 años medicina para conocer la medicina. Los idiomas, las leyes físicas, las leyes de la naturaleza los conoce. En una posesión diabólica, el demonio habla el acento del lugar, acento chapín, de Guatemala. Sí. Entonces, los enriqueció de dones, pero les dio también un don mucho más grande, es el don de la gracia, de la santidad. Pero los ángeles todavía no veían a Dios cara a cara. No veían a Dios cara a cara. Entonces, ¿qué pasó? La mayor parte de ellos conservó la santidad que habían recibido de Dios en su creación. Pero otra parte, bastante considerable, prevaricó, cometiendo un grandísimo pecado de soberbia por querer igualarse a Dios. El orgullo es pecado tremendo. Ahora Dios en su bondad dio a los ángeles y a los hombres el don de la libertad. Y la libertad no es la facultad de escoger entre bien y mal. Es falso esto. La libertad es la facultad de escoger el bien en lo bueno, lo mejor, lo que nos conviene más, en lo bueno. Por ejemplo, yo debo alimentarme. No tengo la libertad de escoger entre algo tóxico y algo bueno. Debo alimentarme con lo que es bueno. Entonces, una parte de esos ángeles considerable va a pecar por pecado de orgullo. Lucifer, el ángel más hermoso del paraíso, fue el jefe de los rebeldes. Cuando hablamos aquí del paraíso, no es el paraíso de Dios. Es decir, que los ángeles aquí no veían a Dios cara a cara. Porque si hubieran visto a Dios cara a cara, nunca hubieran pecado. Cuando uno ve a Dios cara a cara, goza de una felicidad tan grande que no puede preferir algo más que Dios, no puede pecar. Los santos en el cielo no pueden pecar. Y ese no puede pecar no es una limitación, al contrario, es una perfección. Por ejemplo, el diamante no puede corromperse. ¿Por qué? Porque es perfecto. Entonces, una parte va a pecar, y Lucifer va a ser el jefe de esos rebeldes. Pero San Miguel, seguido por otros ángeles que habían permanecido fieles a Dios, se levantó contra ellos al grito de ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? En hebreo, Michael. Miguel, Michael, Michael, Michel, todo viene de ahí. ¿Quién como Dios? Al pronunciar esas palabras, Lucifer y todos sus secuaces fueron en un instante, por divino poder, arrojados del paraíso de los ángeles y condenados a las llamas del infierno. El infierno fue creado en el momento de la caída de los ángeles. Los ángeles que permanecieron fieles a Dios se llamaron ángeles buenos o simplemente ángeles. Entre ellos elige Dios a nuestros ángeles custodios. Aquellos, los demonios, que por su soberbia fueron echados del paraíso, se llaman malos ángeles, o diablos, o demonios. Entonces, todos son ángeles. Los ángeles fieles hoy se llaman ángeles, y los ángeles malos, pecadores, se llaman demonios.
pero los demonios son ángeles, ángeles pecadores, ángeles que perdieron la gracia y la santidad. Instigados estos por la envidia, los demonios van a tentar al hombre con toda clase de artes, engaños, para hacerle caer en el pecado y tenerlo un día como compañero de su condenación. Uno de ellos, bajo la forma de serpiente, de hecho, va a tentar a nuestros primeros partes y les hizo cometer una enorme desobediencia que llamamos el pecado original. Veamos un poco más a fondo esto. Entonces dijimos, además del mundo visible, Dios creó el mundo invisible que es, es de los ángeles. Por ejemplo, los ángeles son seres que existen. Una piedra es un ser, un árbol es un ser, un animal es un ser, mas todas estas cosas son seres visibles y corpóreos, en tanto que los ángeles nada tienen de corpóreo, son seres espirituales, es decir, espíritus puros, es decir, no material, tienen entendimiento, voluntad libre, pero no tienen cuerpo. Los ángeles tienen cuerpo. Ahora, cuando en la iconografía se muestran los ángeles, San Miguel, por ejemplo, con su lanza, con su bota, con su casco, con su espada, ¿qué significa? Con sus alas. Las alas significa que el ángel puede actuar de un lugar en ese momento, el segundo siguiente, en otro lugar. Como por ejemplo, yo estoy aquí sentado, pienso, no sé, en la Virgen de Guadalupe, en México. Entonces pienso estar delante de la Virgen mirando y rezando, pero mi cuerpo me impide. Si fuera puro espíritu, de un golpe estaría en México directamente. Sí. Entonces, las alas significa que pueden actuar de un lugar a otro rápidamente. La espada, la lanza, ¿qué significa? Que los ángeles fieles tienen una fuerza muy grande. El menor de los ángeles buenos vence a Lucifer por ser santo, por ser con Dios, etc. Pero entonces los ángeles no tienen ni ala, ni espada, ni lanza, ni cuerpo, pero se presenta. Y de hecho, vemos en la Biblia, se presentó el ángel Rafael bajo forma humana, ¿sí? Entonces, pero no tienen en sí. Pueden formarse un cuerpo a nuestros ojos, es una ilusión, no es un cuerpo real. Entonces Dios creó los ángeles y los, dijimos, antes del pecado, los elevó al estado de gracia, les dio la santidad, y todos eran buenos y vivían muy felices. Pero no todos permanecieron, dijimos, en este estado, porque muchos se hicieron malos. Muchos se hicieron malos. ¿Cómo se hicieron malos? Bien, por el pecado. Por el pecado. Orgullosos, altaneros, arrogantes. Y esto es algo tremendo. Es algo tremendo. Ellos que tienen una inteligencia tan elevada, mayor poder que nosotros, bien, se lo usaron mal de los dones de Dios. Muchos se envanecieron, dijimos, por su gran felicidad y se levantaron contra Dios. Ahora, ¿cuál es ese pecado que hicieron? Bueno, lo que sabemos es que es un pecado de orgullo, de soberbia. ¿Y cómo se llama el jefe de los ángeles malos? Lucifer, dijimos. Lucifer, el arcángel, capitán de los ángeles malos, es Lucifer, o también lo llamamos Satanás. Satanás. Veamos un poco más a fondo esto de los ángeles. ¿Cuál es la naturaleza de los ángeles? Espiritual. No tiene cuerpo, no tiene materia. ¿En qué estado Dios los ha creado? En santidad. Además de lo natural que tienen, reciben la gracia y la santidad. Tienen lo natural. Por ejemplo, un hombre pecador no deja de ser hombre. Por ejemplo, un doctor, supongamos, un abogado, una persona, un policía, no sé, un militar. Supongamos, Dios no quiera, caen en unas trampas de mafias o gente mala, no pierde su conocimiento
profesional. Lo que pierde ya no lo usa bien. No lo usa bien. Entonces eso pasó con los ángeles. Los ángeles no perdieron su conocimiento, su poder, su fuerza, su sabiduría, pero lo usan para el mal. Por eso el demonio no es tonto. Bien, entonces los ángeles, dijimos, tienen una elevada inteligencia, grande sabiduría, muchos conocimientos. Pero su inteligencia ¿es igual que la de Dios? No, para nada, para nada. ¿Son omniscientes? No. ¿Saben todo? No. Su voluntad, su voluntad de los ángeles buenos es santa y da mucha más energía que la nuestra. ¿Pero son infinitamente santos? No. No, pero son santos los fieles. Porque cuando pasó la prueba, bien, Dios se mostró poderoso, se abrió la puerta del cielo de Dios delante de los ángeles buenos, pero en ese momento fueron confirmados en gracia, es decir, que ya no pueden pecar. Los ángeles buenos ya no pueden pecar. Entonces, los ángeles buenos son santos y son además nuestros amigos y nuestros hermanos. Los ángeles tienen ciertamente muchas buenas propiedades, pero no son infinitas como Dios. Su número es grande, pero no infinito tampoco. Los ángeles son, como los demás seres, creados ¿para qué? La honra y gloria de Dios. Aman y alaban a Dios sin cesar y ejecutan su santa voluntad. Pero lo que se dice también en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Por quién se hace la voluntad de Dios en el cielo? Ellos hacen la voluntad de Dios en el cielo. Si lo que Dios quiere, lo hacen. Y son felices. El hombre y el ángel que no hace la voluntad de Dios va contra el orden que Dios puso. Y por eso es infeliz. Por eso, felicidad y pecado no pueden coexistir. ¿Qué significa el nombre ángel? Ángel viene del griego, ángelos, ángelos, el ángel. Significa el mensajero, enviado, embajador. Ángel significa enviado, embajador, mensajero. Reciben este nombre los ángeles buenos, dijimos, los espíritus buenos, porque Dios los envía para proteger a los hombres y anunciarles su voluntad. Siendo los ángeles espíritus puros, no podemos verlos con nuestros ojos corpóreos. Pero cuando Dios quiere que los hombres vean y oigan los ángeles, sobre todo cuando son enviados con algún mensaje, los ángeles pueden tomar forma humana, como cuando el arcángel San Gabriel se apareció a Zacarías y a la Virgen, y Rafael apareció a Tobías, ¿sí? Entonces Dios permite, cuando los manda a una misión, que tomen una forma humana. Dios es bondadoso. A impulso de su amor crió Dios a los ángeles y los colmó de sus dones naturales y gracias sobrenaturales. Entonces, ¿para qué Dios creó las cosas? ¿Y por qué los Dios? ¿Para qué? ¿Por qué los crea? ¿Y para qué? Dios no necesita de nada. Dios es autosuficiente, perfecto en todo. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice, ¿por qué Dios creó las cosas? Porque Dios es bueno. Dios quiso que hubiera otros seres que existieran. Y de veras, lo que hizo es una maravilla. Cuando observamos la naturaleza, los árboles, los pájaros, las flores, las hierbas, el oxígeno, los colores, las aves, los animales, ¡qué maravilla! Las frutas, cuántas cosas Dios hizo por nosotros. Y todavía le decimos gracias, ¿no? Entonces Dios los creó por pura bondad. No es que los necesite, cuidado. Todo lo que existe viene de Dios. Y todas las perfecciones que existen en el mundo de la creación, en los ángeles, en los hombres, son dones de Dios. Por eso más uno conoce a Dios, más se enamora de Dios. Entonces Dios es bondadoso. A impulso de su amor ha creado
los ángeles, los hombres, y los dio tantos dones naturales, y a los ángeles y hombres le dio el don sobrenatural de la gracia, de la santidad, algo divino que nos hace hijos de Dios. Ahora, al pecar mortalmente, los ángeles perdieron la gracia y crearon de un cierto modo, por su culpa, el infierno se creó, porque antes de la caída de los ángeles no había infierno. Dios también es justo. Noten esto, Dios es bondadoso y Dios es justo. Del castigo de los ángeles malos y del premio de los buenos podemos colegir la justicia de Dios. ¿Qué significa Dios es justo? Da a cada quien lo que merece. Debido a que los ángeles, los hombres tienen libertad, tienen también responsabilidad. Mire, Dios es justo y Dios es bueno. Sin embargo, por un solo pecado mortal de pensamiento, de orgullo, que hicieron, y bien fueron precipitados en el infierno. ¿Y para cuánto tiempo? Para siempre. Tremendo, ¿no? En verdad sufrirán tormentos eternos, para siempre, jamás se hayan separados y desheredados de Dios, para siempre separados de Dios, porque siguen obstinados en soberbia y son por lo tanto incorregibles. San Pedro en su carta, segunda carta 2:4, dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Noten esto. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que fueron arrastrados a los abismos con cadenas infernales y entregados al tormento. Ahora, cuando un ángel peca, cuando toma una decisión y peca, ve todas las consecuencias de su actuación y sé cómo se congela en esta actuación. Es el problema. Los ángeles son incorregibles, no pueden convertirse, no pueden cambiar. Veamos ahora la malicia del pecado mortal. Malicia del pecado mortal. Dios castiga según la culpa, no con exceso de rigor. Si pues condenó a los ángeles malos a los eternos suplicios del infierno, podemos deducir de aquí qué mal tan terrible es el pecado a los ojos de Dios. Es un mal tremendo a los ojos de Dios. Un solo pecado mortal merece un castigo eterno. Un solo pecado mortal merece un castigo eterno. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces hemos pecado? Dios mío. ¿Y por qué no estamos en el infierno? Por pura misericordia de Dios. San Antonio de María Claret, en su libro Los ejercicios espirituales de Santo Ignacio explicados, que uno puede bajar de internet, de hecho, dice: si yo he pecado 10 veces, pequé igual que 10 demonios. Si pequé 100 veces, pequé igual que 100 demonios. Entonces, pecar es grave. Y la malicia del pecado es algo tremendo. Merece un castigo eterno. Ahora veamos la consecuencia del pecado. Consideremos además en qué ha convertido a los ángeles el pecado. Antes de pecar eran amigos, queridos de Dios, hijos de Dios. Entonces, antes del pecado son amigos de Dios, hijos de Dios, muy hermosos, del todo santos y llenos de amor hacia lo bueno, ricos en felicidad y en gloria. Entonces, antes de pecar, son amigos de Dios, hijos de Dios, ricos en felicidad y en gloria, y muy hermosos, antes del pecado. Hermosos, felices, amigos, hijos, santos de Dios. Después del pecado, ¿cómo son? Después del pecado, son enemigos de Dios. Es tremendo esto. Enemigos de su Padre, benefactor, creador. Enemigos de Dios. 2, son abominables demonios. Abominables, asquerosos. Inmundos, impuros, malvados
y eternamente desgraciados. Todo esto lo hace un solo pecado mortal. ¿Quién puede todavía pensar que el pecado, sobre todo el mortal, sea una pequeñez que Dios no castigará con grande severidad? No, hermanos míos, el pecado no es una pequeñez, sino un mal sumo. El pecado convirtió a los ángeles en demonios y los precipitó en la perdición eterna. Entonces, no hay nada tan horrible que un pecado mortal. Y hoy tantos lo hacen como si bebieran un fresco. Entonces, de hijos de Dios, los ángeles, de hijos de Dios, santos, hermosos, ricos en felicidad y gloria, van a hacerse enemigos de Dios, demonios abominables, inmundos, malvados, eternamente desgraciados. San Claret dice que si un alma viera con sus ojos físicos, una persona viera el demonio con cara humana, haría paro cardíaco. Tan horrible, tan horrible. ¿Y cuál fue el porqué del pecado? El motivo del pecado fue la soberbia, la desobediencia. Entonces, el hecho de ser desobedientes tiene consecuencias. Y Dios puso orden en el mundo. Orden. El que obedece, por ejemplo, a sus padres, superiores, jefes, y bien obedece a Dios, salvo si mandan algo malo de pecado. Eso ya no. El que manda el pecado ya no representa a Dios. Cuidado. El que manda el pecado no representa a Dios, sino al demonio. Pero el que manda lo bueno, sí tenemos que obedecer, aunque no nos guste. Entonces, el pecado de los ángeles es algo tremendo. En vez de honrar a Dios, de quien todo lo habían recibido, se ensoberbecieron con sus esclarecidos dones y dijeron con su caudillo Satanás o Lucifer: pondré mi trono sobre las estrellas más altas y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:14. Entonces, cuando vieron todo lo que tenían, todos los dones que recibían de Dios, pues se hinchan de orgullo, y dice Isaías 14:14: pondré mi trono sobre las estrellas más altas, seré semejante al Altísimo. Y bien, no es posible, porque Dios es Dios. Un pecado tremendo. Por lo que dice la Sagrada Escritura, la soberbia es el principio de todo pecado. ¿La soberbia qué es? Principio de todo pecado. Eclesiástico 10:15. La soberbia, el orgullo. Entonces, la soberbia es un pecado horrible, principio de todo pecado. De todo pecado. ¿Y qué decir del mundo actual? Del mundo actual, todo lo que tiene de positivo, bueno, el mundo actual, incluso su civilización técnica, la debemos a la Iglesia Católica, que fundó escuelas, universidades, enseñó a la gente a leer, escribir, etc. Y bien, hoy menosprecian lo católico y quieren legalizar y alabar todo lo que es feo, malo, falso y pecado, incluso contra la natura. Es pecado gravísimo. Es un pecado muy grave. Por eso tenemos que rezar más, hacer penitencia, pedir misericordia por este mundo. Porque mientras más habrá pecados y pecadores, más el demonio tendrá poder sobre el mundo. Ahora veamos los ángeles buenos. A los ángeles fieles recompensó Dios de una manera extraordinaria, de una manera digna de Dios. Ellos ven a Dios cara a cara, se regocijan siempre en la infinita gloria y hermosura de Dios y son por lo tanto innegablemente felices y bienaventurados. Entonces su felicidad es total. Felices, dichosos, con Dios cara a cara. De esta bienaventuranza celestial gozan ellos ya desde miles de años, desde que entraron en el paraíso celestial, y la gozarán por toda la eternidad. Así reconoce Dios a aquellos que lo sirven con fidelidad y resisten a lo malo. Entonces, de un lado, un pecado de pensamiento, soberbia, los demonios son desgraciados para siempre, y del otro lado, los ángeles buenos, fieles a Dios,
felices para siempre. Entonces, cuidado, cuando el pecado nos ataca, no discutir con él. Un solo pecado mortal, abre la puerta del infierno y cierra del cielo. Y da poder al demonio sobre la persona que lo hace. No discutir con el pecado. Es verdad que debido al pecado original estamos inclinados al mal, pero cuando decimos no al pecado, aunque uno sienta tentaciones, no es pecado. Sentir no es pecado, gracias a Dios. Consentir es pecado. Ya hablé un poquito de esto de las imágenes de los ángeles. Muchas veces nos hemos visto imágenes de ángeles, sí, en las iglesias, en las pinturas, en los libros. Sabemos que los ángeles no son corporales, y por lo tanto no tienen cuerpo, pero pueden aparecer bajo esta forma. ¿Los ángeles son pocos o muchos? El número de los ángeles que Dios ha creado es extraordinariamente grande. El profeta Daniel vio en espíritu a los ángeles buenos y escribió: 1000 veces 1000, es de 1.000.000, le sirven a Dios, y 10.000 veces 100.000, 100.000 millones estaban ante él. Es decir, algo innumerable. De hecho, los ángeles son más numerosos que los hombres y las cosas naturales. Esto lo vemos en Daniel, capítulo 7, 10. Con esto quiere decir el profeta que había visto tantos ángeles que no se podían contar. A la manera que las estrellas del cielo se diferencian entre sí en magnitud y en brillo, así hay diferencia entre los santos ángeles. Según su sabiduría, poder y gloria se distinguen en 9 clases o coros. Estos coros son, a partir de los más inferiores, ángeles, arcángeles, virtudes, potestades, dominaciones, principados, tronos, querubines, serafines. Entonces hay 9 clases, 9 coros, 9 categorías de ángeles que más chiquitos que nosotros, y los serafines que están llenos del amor de Dios delante de Dios. Entonces, ¿cuántos son los coros de los ángeles? 9. ¿Cuáles son? Ángeles, arcángeles, virtudes, potestades, dominaciones, principados, tronos, querubines y serafines. Los ángeles, dijimos, por su naturaleza son los seres más semejantes a Dios, porque son puros espíritus y por los dones que se hayan dotados, es decir, no tiene cuerpo. A sus dones naturales les añadió el Señor el don sobrenatural de la gracia, de modo que eran santísimos y hermosísimos. Como uno no puede ver un ángel malo, demonio, con ojo humano, sin hacer paro cardíaco, no puede ver un ángel bueno sin ponerse de rodillas y adorar. Un día una santa ha visto un alma en estado de gracia y dijo: si no hubiera sabido que hay un solo Dios, me hubiera puesto de rodillas para adorarla. Tan hermosa, tan hermosa. Poseían los ángeles ya una grande felicidad y debían ganar la eterna sobrenatural por su fidelidad en el servicio de Dios. Entonces, mire, Dios promete la vida eterna, la felicidad eterna, pero pasamos por una prueba. Este mundo para nosotros no es el destino final de nuestra existencia. Es la tierra así es de paso, de prueba. Unos logran salvarse y otros a perderse. Un santo ha visto que muchos santos suben al cielo y los demás lanzaban flechas. Unos caían de la escalera, subían, caían. Por eso, nunca discutir con la tentación. No hay de otra. El que discute con la tentación va a caer. No discutir. La mejor manera de paralizar al demonio es hacer el contrario de lo que sugiere. Entonces Dios nos promete la vida eterna, Dios quiere llevar nuestra vida eterna, pero pasamos por la prueba. Entonces aprovechemos de las pruebas de la vida, incluso de las mismas tentaciones, haciendo el contrario. No quiere Dios que se les sirva a la fuerza, por lo que dio a los ángeles libre albedrío, para que libremente escogiesen entre bien y mal, de cierto modo. Libremente se determinaran con Dios. Pero llegó el momento
del uso de su libertad, usaron mal, unos de ellos usaron mal de su libertad y por lo tanto perdieron la gracia, fueron precipitados al infierno. Porque su voluntad había sido rebelde, perversa y obstinada. En cambio, los ángeles buenos, que con la prueba permanecieron en el bien, fueron confirmados en la gracia santificante, para siempre admitidos en la visión clara de Dios, es decir, a la sobrenatural y eterna bienaventuranza. Entonces, uno puede pasar por la prueba. Por ejemplo, una persona tiene un accidente, ¿por qué tiene que blasfemar? Una prueba pierde todo su patrimonio, por cualquier razón que sea, un incendio, no sé qué. ¿Ve? Si hace como Job, que perdió todo, ¿qué dijo Job? El Señor me lo dio, el Señor los quitó, que su santo nombre sea bendito. O sea, aceptamos los bienes porque no aceptamos los males. Entonces, pase lo que pase, Señor, que tu voluntad se haga. Señor, que su voluntad se haga. Ahora veamos un poco esto aplicado en nuestra propia alma. Noten esto. Dios es justo y castiga el pecado. Y sin embargo, se te da tan poco por pecar y ofender a Dios. Entonces, por la mente sabemos que Dios justo castiga el pecado, sin embargo, pecamos fácilmente, ofendemos a Dios fácilmente. Si uno aún es joven y ha cometido ya tantos pecados y merecido que Dios lo castigue, debe arrepentirse de sus pecados, pedir perdón a Dios y jamás pensar que el pecado es algo pequeño. El ofender voluntariamente a Dios, que es tan bueno, santo, justo, nunca es una pequeñez. Miren, si Dios permitiera al demonio de estrangular, matar a alguien en pecado mortal, lo haría directamente para llevarse al infierno. Todavía los pecadores en este mundo están bajo la divina providencia de Dios, protección de Dios. Entonces debemos proponer firmemente no pecar más deliberadamente. Y si la tentación nos induce a cometer un pecado mortal, es bien acordarnos de los ángeles malos y de su eterno tormento. Antes morir que cometer un solo pecado mortal. Eso lo decían los santos. Antes morir que pecar. Debemos temer a Dios justiciero, guardar fielmente sus santos mandamientos y no jugar con nuestra eterna salvación. Ahora, claro, es verdad que Dios es misericordioso con el hombre, pero no abusar tampoco. Santo Agustín dice, Dios te prometió el perdón, pero no prometió tiempo. El que está en pecado mortal en ese momento está como suspendido al borde del infierno. Entonces debemos también esta meditación sobre los ángeles y meditación sobre el pecado que causa la ruina eterna y el infierno eterno, debe ayudarnos esta meditación a guardarnos de la soberbia. Ella es, como dice la Biblia, abominable a los ojos de Dios y de los hombres. Eclesiástico 10:7. La soberbia es el principio de todo pecado. Noten esto. La soberbia es el principio de todo pecado. Eclesiástico 10:15. La soberbia es principio de todo pecado. Abominable a los ojos de Dios y de los hombres, la soberbia. No seamos nunca presumidos, ni orgullosos en el vestir, en la figura, en el conocimiento, medios económicos. Ante bien, en todas cosas, debemos dar honor a Dios y gracias por todo bien, pues de Él lo hemos recibido. Cuantos más bienes Dios nos ha dado, tanto más le debemos amar y ser agradecidos. Debemos desechar al punto todo vano y soberbio pensamiento. Entonces, cuando un pensamiento de vanagloria, de soberbia, de crítica, de esta que viene, y rechazarlo directamente y hacer el contrario. Jamás uno debe gloriarse en algo sino en su flaqueza, dice San Pablo. Entonces, hemos dicho que Dios ha creado las cosas visibles, el mundo, todo lo que es visible, que conocemos, y las cosas invisibles, es decir,
Los ángeles. Los ángeles son seres espirituales, no tienen cuerpo, existen, tienen una inteligencia extraordinaria, con ciencia infusa, conocen las leyes de la naturaleza. Por eso el demonio puede hacer prodigios, puede hacer muchas cosas. Nos dio el conocimiento, les dio la voluntad libre, y les dio la gracia, la santidad. Ahora, ¿qué pasó? Por un pecado de orgullo, perdieron la santidad, de hijos, amigos de Dios, se hicieron enemigos. De santos se hicieron pecadores, de puros se hicieron inmundos. Y para esto para siempre. Y el demonio, por envidia, persigue a los hombres para hacerlos pecar y llevarse con el infierno. ¿Y qué pasó con los ángeles fieles? Y los ángeles fieles fueron confirmados en gracia, en santidad. Es decir, ven a Dios cara a cara y ya no pueden pecar. Nosotros estamos en el mundo del pecado y podemos fallar. Entonces pedir a Dios una gracia muy especial, y bien, horror a todo acto de soberbia. Que abominable a los ojos de Dios, la soberbia es principio de todo pecado. Eclesiástico 10:15. Que Dios nos preserve. Amén.